está bien. El Señor cuánto les ama, de veras. Pero como Dios es soberano, ¿no? Para levantar su gente a servirle. Pues un reto bastante grande. Y yo digo que no saben ni en la que se han metido. Pero el Señor está aquí con ustedes. Gracias a Dios. Vamos a concluir en esta mañana las enseñanzas de este seminario con el tema de amor por su palabra. El día de antier estuvimos escuchando una preciosa enseñanza acerca de la actitud que debe tener un servidor de Dios en la disposición de tener la disposición de sufrir, porque el camino del Señor hay situaciones complicadas en las que si aprendemos a tener esa disposición de sufrir, cuando haya que sufrir realmente no se sufre. Pero el que no tiene esa disposición de sufrir sí que sufre, porque entonces no hay una actitud correcta para enfrentar esas situaciones difíciles que tenemos que pasar. El día de ayer estuvimos aprendiendo, conociendo pues una mínima parte de lo que es Cristo para nuestras vidas en el asunto de conocerle como siervo y como maestro. Y yo creo que todo esto y todo lo que pudiéramos aprender más de la persona de Jesús debe traducirse en un amor por su palabra, porque esa es la voluntad que Él dejó para nosotros. En la palabra de Dios Él dejó plasmada todo su pensamiento en cuanto a nosotros, sus hijos, a los que nos ha llamado a ser sus hijos. Entonces debe traducirse en amor por su palabra. Y quiero que vayamos al libro de Salmo, en el número 119, versículo 97 y 98. Salmo 119, 97 y 98. La palabra del Señor dice: oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. ¿Cuánto tiempo en el día? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Yo creo que alguien que no tiene una relación íntima con Dios no podría exclamar de esa manera refiriéndose a la palabra de Dios, porque como decíamos también ayer, si conocemos a Dios, vamos a amar su palabra. Si no conocemos a Dios, si no sabemos quién es Él, si no hemos valorado realmente todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nos va a costar trabajo amarle, obedecerle, porque es como esta pareja que no tienen comunicación en su vida matrimonial, que se ha hecho una costumbre, una monotonía, en el que no se expresan los sentimientos, en el que no se conoce. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Cuánto amo yo tus enseñanzas, dice otra traducción. La estudio todo el tiempo. Así deberíamos ser nosotros. La estudio todo el tiempo. Tus mandamientos siempre están conmigo. Me haces ser más sabio que mis enemigos. Pienso en ellos todo el día, pues me guían constantemente. Muy claro para nosotros. En los salmos en general, pero en este salmo en particular, encontramos repetidas veces las palabras la ley, tus mandamientos, tu palabra, tus estatutos, tus preceptos, tus testimonios, tus juicios,
tus justos juicios, tus enseñanzas, tus decretos, todo refiriéndose a la palabra de Dios. Y un hombre como David, que conocemos muchos la historia de él, ese dulce cantor de Israel, que tenía una vivencia cercana y muy íntima con Dios. No sé si podemos imaginarnos en el campo cuidando sus ovejas, con su instrumento, inspirándose, alabando al Señor, reconociendo quién es Él, agradeciéndole por su vida. A lo mejor ese niño olvidado de su familia. Usted se acuerda cuando Samuel, enviado por Dios para ungir al futuro rey de Israel, el padre presenta a los más guapos, a los más altos, a los más fuertes, y al pequeño por allá olvidado en el campo. Hasta que Samuel dice: no tienes otro hijo, porque no nos vamos a sentar hasta que él venga. Ah, pues entonces llámelo. Está cuidando las ovejas. Allá está en el campo. Es su trabajo. A lo mejor hasta menospreciado. Pero ese tiempo, a lo mejor de rechazo, menosprecio, David lo pudo traducir en un tiempo de búsqueda de Dios, en un tiempo de intimidad con Dios, que lo inspiró a amarle y expresarlo con hermosos cánticos, porque los salmos son cánticos, que se traduce en un hombre que conoce a Dios, que ama a Dios, que tiene una relación íntima y profunda con Dios. Tan importante es para el cristiano, para cada uno de nosotros, la palabra de Dios, porque ella contiene los principios espirituales que nos ayudarán a evitar muchos dolores de cabeza. Quien busca al Señor y su palabra siempre tendrá victorias, aunque tenga pruebas también. Conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios mismo, nos libra de peligros y de tragedias por decisiones equivocadas que podemos tomar. Por esa razón, entonces, nosotros debemos atesorar sus enseñanzas, atesorar su sabiduría y aplicarla a todas las situaciones de nuestra vida. Si de veras el creyente aplicara la palabra, no solamente la que escuchamos cuando nos reunimos como hoy, sino la que estudie en su vida privada, en su relación íntima con Dios, de veras que la vida cristiana no sería tan difícil como muchos la ven. Y no sería una rutina, no sería un enfado ni una carga, sino un deleite, porque esto es lo que expresa David aquí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es una exclamación de asombro. Pero esto no lo puede vivir quien sigue a Jesús de lejos, a distancia. Quien no busca de vez en cuando, o quien lee su palabra solamente cuando nos reunimos a nuestros días de reunión. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Es por eso que la debemos amar, porque el mundo está lleno de oscuridad, de trampas, está lleno de pecado, de maldad, y solamente la palabra de Dios, que puede iluminar nuestros pasos, nos puede librar de caminos equivocados, de caminos aparentes que son buenos, pero que su final son caminos de muerte. Es tan importante que mediante nuestra consagración a la palabra de Dios aprendemos a ver la vida como Dios la ve. Y como vive el mundo hoy, no es la vida como Dios la ve. Y solamente los que le aman y le conocen, ellos saben cómo ve Dios al mundo.
Aprendemos a valorar lo que Él valora y amar lo que Él ama. Oh, cuánto amo yo tu ley. Podemos entender el por qué Él hace lo que hace y lo que quiere hacer por medio de cada uno de nosotros. Literalmente su palabra nos pone en sintonía con los pensamientos y los deseos de Dios. Y muchos creyentes no están sintonizados con Dios. Miren, el ejemplo es bien sencillo. Cuando abrimos nuestros ojos por las mañanas, ¿a qué es lo que inmediatamente nos conectamos? En los problemas que tenemos que enfrentar en el día, en el trabajo que tenemos que hacer, en los pendientes que no he alcanzado a terminar, en largas jornadas de fastidio y de cansancio. Y así se nos va la vida. Tan fácilmente ese día que no nos rinde, porque no nos sintonizamos con Dios. Si tuviéramos un buen hábito de sintonizarnos todos los días y en la primera hora de la mañana, la vida nos sabría de otra manera. Entenderíamos mejor sus propósitos y estaríamos más dispuestos a amarle porque le conocemos. Nos pone en sintonía con los pensamientos. Señor, ¿cuál es tu pensamiento para mí el día de hoy? Como palabra tuya, ¿para dónde me quieren guiar tu palabra, mis pasos? Y también nos conecta en sintonía con los deseos de Dios, no los nuestros, sino las de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios 2, 16. Pues ¿quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque ¿qué? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Podemos dimensionar lo que esto es? Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no es cualquier cosa y es un privilegio enorme para cada creyente que podamos tener la mente de Cristo. Y por eso el que conoce a Dios y ama su palabra tiene esa mente de Cristo. En otro versículo más adelante dice que nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y más adelante dice también que Él nos muestra los secretos de Dios. Fíjense qué bendición tenemos cuando tenemos esa relación íntima, ¿no? Tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios y nos revela los secretos de Dios. No cometeríamos tantos errores, no sufriríamos tantas veces, a veces cayendo en lo mismo, porque teniendo la mente de Cristo, teniendo la sabiduría de Dios, el Señor nos revela sus secretos. Es una vida plena. Y esta es la experiencia que tenía David al expresar estas palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es alguien que ha valorado, es alguien que sabe perfectamente lo que tiene con Dios. Tener la mente de Cristo significa ser capaz de entender su voluntad. ¿Cuántos cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Si se congregan, sirven en la iglesia, pero no tienen definido o no tienen entendido plenamente cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y en esa lucha, en esa indecisión, pues se atoran y no hay crecimiento espiritual, ¿verdad? Tener la mente de Cristo es ser capaz de entender su voluntad, o sea, sus planes, sus deseos basados en su carácter y en su propósito. Su plan de restaurar a nuestras vidas en una comunión íntima con Dios.
Vayamos a Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 9 y 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice, antes bien, fíjese lo que Dios tiene para nosotros. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? ¿Sí? Usted conoce a Dios entonces. Entonces, si usted conoce a Dios y le ama a Dios, entonces usted obedece a Dios. Ama su palabra, se deleita en su palabra. Pero aquí dice algo más que eso. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha imaginado en su corazón, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Es una riqueza enorme la que tenemos a disposición, pero que a veces no la explotamos como debiéramos, porque no nos atrevemos a acercarnos más al Señor. Pero así está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿A quiénes? Diga a mí. Pero fue a mí a quien Dios me reveló esas cosas. Algo personal, por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Tener la mente de Cristo también significa evaluar y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, aceptando sus valores, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Ese es tener la mente de Cristo. Hebreos 1:9 dice, amas la justicia y odias la injusticia. Así que, oh Dios, tu Dios, te ha elegido como rey, te ha dado un honor y una alegría más grande que la que tienen los que son como tú. La versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, tener la mente de Cristo significa evaluar y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, aceptando sus valores, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Tener la mente de Cristo también significa entender la santidad de Dios. Con la mente de Cristo es la única manera para entender la santidad de Dios. Entender su pureza, entender su perfección, su integridad de carácter y lo detestable que es el pecado. Solamente con la mente de Cristo podemos entender estas cosas. También tener la mente de Cristo quiere decir o significa poseer una actitud de humildad. Recordamos la lección de ayer, Jesús como siervo, ¿verdad? Entonces, tener la mente de Cristo es entender o poseer esa actitud de humildad, de servicio y de abnegación que pone las necesidades de otros y sus intereses por sobre los propios, tal como lo hizo Cristo Jesús al entregar su vida por nosotros. Ejemplo, Él nos ha dado de un sacrificio perfecto que hizo por nosotros. Entonces, por esta razón, recibir y seguir al Espíritu Santo y atesorar su palabra hace que los valores del cristiano se vuelvan muy diferentes a la sabiduría y métodos de los hombres. Debemos entonces tener la mente de Cristo para vivir realmente para Él. Es la única manera en que podemos vivir para Él, teniendo su mente, porque nuestra mente
divaga, nuestra mente se inclina de continuo al mal. Con eso no podemos servir a Dios. Los que tienen la mente de Cristo pueden comprender las profundas verdades de Dios. ¿Cuántos en nuestra vida inicial, por ejemplo, conocíamos verdades un poco superficiales? Pero conforme fuimos avanzando en esta vida y profundizando la palabra y en esa relación más íntima con Dios, fuimos profundizando en el conocimiento de Él y de su palabra. Y es una riqueza que nos fortalece para tiempos de prueba, para tiempos de aflicción, de necesidad. Y estamos, pues si no riéndonos constantemente, pero estamos tranquilos porque sabemos que somos sus hijos, que le conocemos, porque le amamos. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice la palabra de Dios. Todo el día. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces? Todo el día. ¿Y cómo puede ser eso en nuestra vida todo el día? Si tengo que concentrarme en el trabajo, si tengo que concentrarme en los frijoles que estoy cocinando o que estoy barriendo, pues tan fácil como apachurar ese botón de play o de lo que usted tenga en su casa para escuchar una prédica, para escuchar alabanzas. Y aunque en un momento complicado a lo mejor pueda usted estar en su corazón orando a Dios, dándole gracias, y usted está conectado con la mente de Cristo, en sintonía con Él. Y su espíritu está recibiendo la bendición que Dios está transmitiendo a través de eso. Pero ¿cuántas veces nos ocupamos mucho más en otras cosas? Terminamos frustrados, vacíos, secos y nos perdimos porque no tuvimos dirección. La palabra de Dios, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Otra traducción dice: pienso en ellas todo el día. Y otra versión dice: la estudio todo el tiempo. Una exclamación de asombro y de satisfacción de un corazón que encuentra satisfacción en la ley de Dios. Cuando usted tenga aflicción, cuando usted esté deprimido, triste, no se encierre en su recámara. Salga afuera y grite la palabra de Dios. Léala, sumérjase en ella. Ese es su salvavidas, porque Dios la dejó para ayudarnos en tiempos difíciles. Debe ser un cristiano que vive en un nivel elevado de su relación con Dios para experimentar lo que David aquí expresa. Vamos al Salmo también, pero en el número 1, versículo 1 al 3, que usted conoce muy bien, yo estoy seguro. Aquí dice en Salmo 1, 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué cosa? Está su delicia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted disfruta, que no es pesado, que no le da sueño leer la Biblia como luego nos pasa, ¿no? Estamos apenas leyendo unos 3, 4 versículos y ya nos empezamos a dormir. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que no pusimos su palabra en el momento preciso, en la mañana antes de salir. Y terminamos fatigados, cansados del trabajo, con hambre. Y cuando queremos leer la palabra de Dios nos dormimos. No estamos haciendo las cosas correctamente. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, dice la versión Palabra de Dios para Todos, ni en el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca,
que da su fruto en su momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien todo en todo lo que haga. ¿A cuánto les gusta que les vaya bien en todo? Pero pues no es barato ni es gratis. Se requiere esfuerzo, se requiere disciplina, se requiere pasión. Lo que David expresa aquí, oh, cuánto amo yo tu ley, está expresando su pasión por la palabra de Dios. Debemos ser nosotros gentes apasionados de la palabra de Dios. Expresarlo con gratitud, con anhelo, con alegría, porque como vamos a ver más adelante, Él es la fuente de nuestra vida. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de aguas frescas, que da todo su fruto en su momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Siempre está fresco, frondoso, lleno de vida, lleno de frescura, aunque tenga luchas, aunque tenga pruebas, siempre estará feliz, tranquilo. Amén. Cuando usted tenga pruebas, esté triste, como dice David, oh alma mía, o sea que él se saca su alma y habla con él. Ponte feliz porque Dios es grande. ¿Sí? Alaba al Señor. Esta actitud de David que expresa aquí en el Salmo 1 contrasta mucho, con claridad, la conducta de aquel que ama a Dios y uno que no ama a Dios. Uno que conoce a Dios y otro que no le conoce. Los verdaderos seguidores de Dios no solo se apartan del mal, sino que también edifican sus vidas según la palabra de Dios y cumplen su voluntad. Ellos procuran obedecer a Dios y seguir sus planes porque realmente se deleitan en lo que Dios ama y en lo que Dios anhela. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 10, 2 de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El que no recibe la verdad es fácilmente engañado en la iniquidad, porque no recibe la verdad de Dios. Los malos perecen porque no reciben el amor y la verdad para ser salvos. Las acciones de una persona piadosa son motivadas por el amor de Dios, amor a Dios, y por un corazón que ha sido transformado y renovado por la verdad de la palabra de Dios. Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En la versión Palabra de Dios para Todo dice: si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. ¿Qué es lo que nos salva entonces? La palabra de Dios, lo que Dios dijo. Salmo 119:3 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Usted realmente saborea la palabra de Dios cuando la lee? A veces es amarga, ¿no? Porque nos toca, nos confronta, nos expone. Pero realmente la palabra de Dios es dulce y más que la miel. La Biblia es una fuente de pura delicia. La miel es dulce, sí, pero la palabra de Dios es más dulce. Pero luego lo que dice en Salmo 119:111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo
de mi corazón. Las escrituras, la palabra de Dios, deben ser cogidas como una posesión preciosa, valiosa, como una herencia de gran valor. Pensemos un poco en el gozo de aquel que recibe como herencia una gran fortuna. Está feliz, está contento. Cuanto más grande debe ser nuestro gozo al tener por posesión este libro, esta palabra de Dios. Dice, en su ley medita de día y de noche, el versículo 2 de Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. El que quiere vivir bajo la bendición y el favor de Dios, medita en la ley de Dios a fin de modelar de manera positiva sus pensamientos y actitudes y acciones a la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios incluye la lectura de algún pasaje, meditar en él durante un tiempo de una forma seria para entender lo que significa. Incluye comparar con otros pasajes de la Biblia y determinar cómo aplicar correctamente la verdad a nuestras vidas. Al meditar en un pasaje de la Biblia es beneficioso considerar estas siguientes preguntas que quiero plantear. Por ejemplo, ¿cómo podría el Espíritu de Dios aplicar este versículo en mi situación actual? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del carácter de Dios? ¿Hay aquí una promesa para mí que deba reconocer y hacer la mía? ¿Está revelando este pasaje un pecado en particular que debo esforzarme por evitar? ¿Está Dios dando un mandato que yo debo obedecer? ¿Cómo debería afectar esta verdad mi relación con otras personas? ¿Está mi espíritu en armonía con lo que la Biblia, lo que el Espíritu Santo está diciendo en este versículo? Este versículo expresa una verdad acerca de Dios, acerca de la salvación o del pecado, o acerca del mundo o de mi comportamiento personal. Estas preguntas nos ayudarán a aprovechar más ese tiempo en meditar la palabra si las podemos ver como en una lupa con estas preguntas en nuestra mente. ¿Hay algo en este pasaje por lo que puedo agradecer y alabar a Dios? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios a la luz de lo que Él me está mostrando por medio de su palabra? Son preguntas muy importantes y a lo mejor muy sencillas, pero que debemos tomar al meditar su palabra. Tendremos más aprovechamiento, más satisfacción y empezaremos a deleitarnos en su presencia. Es imposible visualizar a un hombre contento que no sea también un hombre de la palabra de Dios. ¿Usted conoce a alguien que siempre está feliz? Hasta sus pláticas son diferentes. No está platicando de vanidades. La palabra fluye. Y qué bendición son para aquellos que sufren alguna situación. Siempre tienen una palabra exacta. Y nos ministran, nos fortalecen. Sacuden esas cosas y pensamientos que teníamos y nos corrige, nos enfoca otra vez. Gracias a Dios por ellos. Este hombre tiene un apetito, o mujer también tiene un apetito insaciable por la ley de Dios. Ama la Biblia, la medita en ella de día y de noche. Por medio de esta meditación su propia vida es enriquecida, claro que sí.
y llega a ser canal de bendición para otros. Yo creo que tú te das cuenta o te acuerdas echar una mirada atrás cuando tú empezaste en el camino de Dios. ¿Cómo eran tus pensamientos? ¿Cómo eran tus actitudes? ¿Cómo eran tus conversaciones? Y la comparas hoy y dices, oye, sí he avanzado. Ahí voy poco a poco. A lo mejor hay cosas que no has podido vencer, pero estás allí en el camino. Estás leyendo la palabra de Dios, medita su palabra y entonces Dios te va transformando paso a paso. No es algo inmediato, es un proceso. Y déjeme decir, es un proceso de toda la vida, porque conocer a Cristo no nos alcanza esta cortísima vida que tenemos sobre la tierra. Por eso es que debemos aprovechar al máximo. David lo hacía, medito en ella de día y de noche. Ella es mi delicia, es mi herencia, es mi tesoro, y la valora y dice, yo amo tu palabra, Señor. Yo no sé a qué grado de madurez y de entendimiento podríamos llegar para decir lo mismo que David. Creo que nos quedamos todos cortos. Pero bueno, este hombre David nos da un tremendo ejemplo de que un mortal sí puede lograr amar la palabra de Dios. Salmo 119, 92 dice, si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, palabra de Dios para todos, versión, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. ¿Cuántos han tenido sufrimientos en su vida? ¿Y cuántos la tienen hoy? Nadie, qué bueno. Aman la palabra de Dios, se refugian en ella. Otra versión dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido, con alegría, fíjense, con alegría además, ya habría muerto en mis sufrimientos. En una dice, ya habrían aplastado mis sufrimientos. Y aquí dice, me habría muerto en mis sufrimientos. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya mero morimos? No físicamente, sino espiritualmente. Hay a veces tiempos de aridez terribles. O yo no sé si usted no ha pasado, pero así sí me ha pasado. De desánimo terrible. ¿Les cuento una historia? Estaba yo regresando, mi trabajo por muchos años fue en la Sierra de Oaxaca con los hermanos indígenas zapotecos. Y yo me iba cada mes para allá, 12, 15 días, reunía a los pastores en un punto céntrico por 3 días. Y de ahí, el resto de los días yo salía a visitar las iglesias, aunque sea un día por cada una, y regresaba a la casa. Pero empecé a tener problemas. Los pastores empezaron a quejarse, que era bien difícil, que tenían problemas y muchas veces hasta se negaban a reunirse. No, pero ¿por qué tanto tiempo? Y y me cansaron, y me cansaron. Y estaba yo regresando ya en un camino de 1 hora a pie para tomar el camión y que se suelta un aguacero, pero de esas que parece que se destapó el cielo. No quedó parte seca en mi cuerpo, bien mojado. Y yo regresé apachurrado de ver la actitud de los pastores y de los hermanos. Y yo empecé a pensar, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí solo, aguantando a esta gente que no quiere caminar? Dejo a mi familia sola allá en la casa por tanto tiempo. En ese tiempo no había teléfono, ni señal, ni nada. Así que me desconectaba de mi familia y de ellos, de mí también, hasta que yo regresaba otra vez. Entonces me puse a platicar conmigo mismo, lamentando mi situación, cuando llega el enemigo también y me habla y me dice, mira, ¿cómo vas? Y yo me miro todo mojado y dice, pues sí es cierto. Y mira,
no llevas nada para tu familia. Dice, no, yo dije, yo voy a renunciar a esto. El hermano Pablo Hunter, le voy a decir al hermano Pablo que no más, ya no aguanto más. Y bajo la lluvia todavía, ni siquiera di 2 pasos cuando Dios me habla. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? A veces habla audiblemente, a veces aquí en el corazón. Pero usted sabe que es Dios, no son sus emociones. Y Dios me habla y me dice, hijo, pero con una voz tan tierna que no puedo explicar. Y con esa sola palabra, imagínate, Dios expresándome su amor, diciéndome, hijo. Y yo con esta otra actitud, renegando, quejándome, eso me desarmó. 2 pasos más pude dar cuando me tuve que postrar delante de Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname. Yo estoy mal, pero ayúdame. Recuerdo que de ese lugar me levanté y el Señor trajo a mi mente las palabras que le dijo a Josué, diciéndole, si tú caminas derecho y no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, dice, yo haré prosperar tu camino. Cada una de esas palabras fueron una inyección de una doble dosis de vitamina tremenda. Que yo de ahí me levanté con una fuerza y con un enojo, pero contra el enemigo. Y yo dije, este diablo cochino no me va a ganar. Y yo voy a seguirle dando guerra. Todos tenemos tiempos difíciles, tiempos complicados. Seguimos amando a Dios, ¿no? Nuestra fe, aunque está por los suelos, pero ahí está. Pero hay tiempos de aridez espiritual en la que a veces no sentimos a Dios. O parece que Dios no nos está ayudando. O como que Dios está muy lejos. Cuando debemos entender que Él está tan cerca. Yo no sabía que Él estaba a mi lado, mirándome y escuchando hasta mi conversación en mi mente. Porque me dijo, hijo, y después de eso me dijo, ¿por qué tomas esa actitud conmigo? Si yo no he hecho más que andar contigo, aquí estoy contigo. Ese Dios maravilloso tenemos que conocerlo. Porque si aún no hemos pasado la prueba más difícil, déjeme decirle que esa prueba más difícil está enfrente, está adelante. Y palabra de ánimo para nuestros hermanos que se graduaron. Hay luchas, ya las han experimentado, porque no dudo que más que uno de ellos en un momento de problemas dijeron, no, yo no puedo con esto. Y no sé si todos terminaron los que empezaron, pero normalmente empieza un montón y terminan unos cuantos. ¿Por qué? Porque se quedaron en el camino. Solo con el Señor y solo el que ama su palabra puede encontrar fortaleza en medio de las tribulaciones. Un teólogo comenta, dice, me hubiera hundido 1000 veces, dijo un hombre excelente pero muy afligido que estaba cerca de mí, si no hubiera sido por una declaración en la palabra de Dios. ¿Cuál era la declaración? El Dios eterno es tu refugio y debajo están sus brazos eternos. O sea que si te pudieras caer, ahí están sus brazos eternos para sostenerte y para levantarte. El que ama la palabra de Dios porque conoce a Jesús y a Dios, invariablemente va a tener un crecimiento y madurez, que es lo que todo creyente debe aspirar en su vida cristiana. Crecer y madurar y dar fruto. Lamentablemente en nuestras iglesias la mayor parte de los congregantes no maduran,
no crecen. Son unos cuantos los que se atreven a dar ese paso de crecimiento porque implica disciplina, esfuerzo, sacrificio. Se paga un alto precio porque, dijo un hombre, no puede ser barato para mí lo que tanto le costó a Dios. No puedo creer que a mí me vaya mejor si a Él le costó su hijo para salvarme. Pero como amo yo su ley, porque como es ella mi meditación día y noche, es mi delicia y es mi herencia, yo entonces debo levantarme y seguir adelante. Y por eso el consejo de la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:1 y 2, vamos a leer. Primera de Pedro 2. Yo sé que ustedes me ganan en la pantalla, pero bueno. Dice desead. ¿Qué quiere decir la palabra desear? Anhelar, buscar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis. ¿Cómo es que podemos crecer? Deseando la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Busquen con ansia la leche espiritual. La frase como niño recién nacido no necesariamente significa que los lectores del apóstol Pedro fueran nuevos creyentes. Puede ser que hubiese allí gente salvada por buen tiempo, pero mayores o menores en la fe deberían sentir sed por la palabra, así como los recién nacidos claman por la leche. Tenemos una cierta idea de la sed de un bebé sano, por la manera impaciente y desesperada y agresiva y decidida con que chupa la leche y la traga. Pero usted ha visto, así mero es que nosotros debemos desear esa leche espiritual que es la palabra de Dios no adulterada. Porque mediante la leche espiritual no adulterada el creyente crece espiritualmente. La meta final hacia la que se dirige todo crecimiento espiritual en esta vida es la conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que debemos preguntarnos cada día al término del día, decir, ¿cuánto me parezco ahora a Cristo? ¿Cuánto me parecí más hoy a Cristo? Y así todos los días. Llevar el compromiso de que este día no debe pasar en cero, sino que yo tengo que parecerme en algo más a Cristo. ¿Cuánto efecto ha tenido esa palabra que he meditado en ese día? El verdadero cristiano, hijo de Dios, nunca debe perder el apetito y hambre espiritual por el sustento puro de la palabra de Dios, por cuanto es nuestra fuente de vida. No hay otra fuente más que la palabra de Dios para nosotros. Un indicio seguro de nuestra salud espiritual es el profundo deseo de alimentarse de la palabra de Dios. Solamente el enfermo no quiere comer, ¿verdad? Se le va el apetito. Cuando tú empiezas a dejar de tener hambre, algo está pasando. Es una señal de alarma cuando estás dejando de orar. Muchas otras cosas están empezando a cautivar tu mente, tu tiempo, tus energías, y empiezas a sentirte débil espiritualmente. Viene la tentación y derechito caes. ¿Por qué? Porque no tienes fortaleza espiritual. Te has dejado de alimentar con la leche espiritual no adulterada. Debemos tener un profundo deseo de alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Esa palabra que vive y permanece para siempre.
Nunca se agota, nunca pierde su poder. Por esta razón entonces debemos estar alertos ante cualquier pérdida de hambre o de apetito y de sed por la palabra de Dios debido a nuestras actitudes equivocadas que a veces tomamos. A ser ahogados por los afanes y por las riquezas y los placeres de este mundo, como dice en la parábola del sembrador, Lucas capítulo 8. Una parte de la semilla cayó entre espinos. Nació la planta, pero los afanes de la vida, las hierbas la ahogaron. Las riquezas, los deseos pecaminosos del mundo lo ahogaron. Y eso puede pasar cuando nosotros dejamos de tener hambre de Dios. Solamente al pasar tiempo meditando en la palabra de Dios seremos capaces de crecer. No hay otra manera para crecer, mis hermanos. El crecimiento espiritual siempre va marcada por un apetito intenso y un deleite exquisito en la palabra de Dios, con la misma intensidad que el apetito de un bebé por la leche materna. Un cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios al recordar que es su fuente de vida. Si no te alimentas, te debilitas. Desarrolla ese deseo por la verdad eliminando el pecado en su vida, en admitir su necesidad de la verdad de Dios, porque si no hay conciencia de necesidad, pues no necesita nada. Cree que todo está bien. También se desarrolla procurando el crecimiento espiritual, o sea, intencionalmente una disposición de crecer. Yo tengo que avanzar, yo tengo que llegar, yo tengo que dar fruto, yo tengo que parecerme más a Cristo. Si no hay esa intención ni esa decisión, pues el tiempo no va a hacer nada, aunque pase 100 años en el cristianismo. Entonces debemos de procurar el crecimiento espiritual. Debemos considerar sus bendiciones de ese crecimiento. Esto nos va a ayudar a anhelar más la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos el Salmo 42, 1 y 2 que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Parece que David no encontraba un momento vacío en su vida diaria, porque él cada espacio por ahí que quedaba la llenaba de la palabra de Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? Mi alma tiene sed de Dios. Algunos perciben en este salmo la voz de David mientras él estaba vagando en el exilio durante la rebelión de su hijo Absalón. Otros reconocen esta palabra o estos versículos como la voz del Mesías durante el tiempo de su rechazo y sufrimiento. Y otros también detectan el sollozo quejoso del remanente judío durante la futura tribulación. Y hay otros que les gusta aplicarlo al creyente cuando mira atrás a los días de su primer amor y entra una sed de renovar aquella clase de comunión que tenía con Dios. Para fortuna nuestra no es necesario reducirnos a un solo de estos puntos, puesto que todos ellos son aplicaciones legítimas. Nuestro anhelo interior de comunión con Dios puede compararse a la sed intensa que siente un ciervo que camina en tierra seca, jadeando, buscando con ansia la corriente de las aguas que tanto necesita. Si ese ciervo no encuentra agua en ningún lugar, va a morir jadeando, va a morir bramando. Y así es como nosotros debemos anhelar la palabra de Dios, como es agua viva y fresca que nutre nuestro corazón.
Gamaliel Bradford dijo de sí mismo: mi única ambición constante, donde quiera que vayan mis pies, es una gran sed intensa de la presencia de Dios. Nuestra sed de Dios es única y nadie más la puede satisfacer más que Dios, su presencia y su palabra. Amén. Es del Dios vivo, no de un ídolo. Es un deseo que solo será satisfecho cuando uno llegue a la presencia de Dios y pueda mirar su rostro cara a cara. Ese será en el futuro, pero hoy nosotros podemos disfrutar de esa presencia suya. Un autor desconocido dijo: tu rostro quiero ver, visión fugaz de encanto celestial, y nunca pensaré ni soñaré con otro amor. Todo otro brillo se desvanecerá y toda gloria se esfumará. Lo bello de la tierra no será bello nunca más. Cada año que vienen las lluvias se embellece la tierra y disfrutamos esa belleza. No puede compararse con la belleza de estar en la presencia de Dios y sumergido en su palabra. Mi alma tiene sed. ¿Cuánta sed tienes de Dios? ¿Cuál es tu momento en que tienes más sed de Dios? Hay algunos que nunca tienen sed de Dios. Así como el agua es esencial para la vida física, así Dios, su presencia y su palabra son esenciales para nuestra vida espiritual y para la satisfacción completa y bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Aquellos que verdaderamente confían en Dios tienen un hambre de una comunión más profunda cada día con Él y su favor para sus vidas. Dejar de tener sed de Dios y de su palabra es morir espiritualmente. Por eso entonces es que no debemos permitir que nada nos quite el profundo deseo de conocerlo más, conocer sus propósitos y amar su palabra. Debemos evitar distraernos por las circunstancias de la vida, incluyendo las preocupaciones, necesidades o problemas que tengamos, y aún de los triunfos también, porque a veces esas nos enfocan en otro lado y olvidamos que necesitamos de Dios. Estas cosas pueden robarnos el deseo y la disciplina necesaria para buscar una comunión más profunda con Dios a través de su palabra. Mateo 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Debemos orar para que nuestro anhelo por la presencia de Dios pueda llegar a ser cada vez más profundo. Esto requerirá a lo mejor estar más dispuesto a recibir de los dones, la dirección y el poder del Espíritu Santo. Nuestro fervor por ver cumplido la voluntad de Cristo en la tierra debe crecer más profundamente hasta el punto que clamemos en oración y tengamos una sed espiritual profunda como ese ciervo que brama por las aguas. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué son dichosos y felices? Porque ellos serán saciados. Y no saciados de nadie mejor ni de nada mejor que de Dios mismo y su presencia y su palabra. Amén. Segunda de Corintios 3:18 en la versión Palabra de Dios para Todo dice: con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu.
Con gloria creciente reflejamos lo que contemplamos. Entonces no debemos descansar sin conocer el poder transformador de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Contemplamos a Cristo como en un cristal de su palabra y como el reflejo de un espejo hace que brille nuestro rostro. Así también brillan los rostros de los cristianos. Amén. La gloria que imparte el Espíritu al creyente es superior en calidad y duración que la que tuvo Moisés allá en el monte. ¿Por qué? Porque estamos viviendo este tiempo de gracia donde Dios ha derramado todo lo que necesitamos. Recuerden que en aquellos tiempos el Espíritu de Dios venía periódicamente para una misión especial, pero hoy lo tenemos con nosotros. La palabra de Dios en aquellos tiempos no estaba concentrado en un libro como el que tenemos, eran rollos aislados, pero hoy lo tenemos todo aquí, tan fácil con los dispositivos electrónicos que tantas cosas tenemos. Debemos anhelar entonces la presencia de Dios como ese niño recién nacido. Al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo de nuestra mente, nos asemejamos a Cristo. En el Evangelio vemos la verdad de Cristo y ella transforma nuestra moral en la medida que la entendemos y en la medida que la usamos. Cuando aprendemos de la vida de Cristo podemos entender lo maravilloso que es Dios y lo que en realidad a Él le agrada. Cuando usted está enamorado de su pareja, usted siempre está buscando la manera de agradarle. Así debe ser nuestra relación con Dios. Conociéndole lo que le agrada, pues el anhelo es agradarlo y hacer que Él esté feliz y contento. Que Dios o Jesucristo pueda decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. En la medida que nuestro conocimiento se profundiza, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar. No es por nuestra propia sabiduría, entendimiento, ni nada de nosotros. Es obra del Espíritu Santo. Amén. Llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es progresivo hasta que Cristo sea formado. No es instantáneo. El espejo de la palabra de Dios, al acudir a la Escritura, vemos al Señor Jesús revelado en todo su poder. Entonces, ahí encontramos a Jesús en la palabra de Dios. Hoy todavía no lo vemos cara a cara, sino solo tal como se presenta en la palabra, como un espejo, y observamos que es la gloria del Señor la que contemplamos. Aquí el apóstol Pablo no estaba pensando en la hermosura moral de Jesús como hombre en la tierra, sino en su gloria presente, exaltado a la diestra de Dios. Entonces, este maravilloso proceso de transformación tiene lugar de gloria en gloria, es decir, de un grado de gloria a otro grado de gloria. No es un cambio instantáneo. No hay experiencia en la vida cristiana que no haga reproducir su imagen en un momento. Es un proceso, no una crisis. No es como la gloria que se desvanece de la ley, sino una gloria que siempre está creciendo. Y esta es la bendición que tenemos. Entonces tenemos que considerar entonces lo grandioso de la gloria de nuestro pacto. Mientras solo un hombre tuvo la gloria en su rostro en el Antiguo Testamento, en la actualidad es el privilegio de todo hijo de Dios adquirido por su sangre de Cristo. Asimismo, un lugar de meramente reflejar la gloria de Dios en nuestro rostro.
Todos nosotros en el nuevo pacto vamos siendo realmente transformados a la misma imagen por el Espíritu del Señor. En tanto que el rostro de Moisés reflejaba la gloria, los nuestros irradian gloria desde adentro. La gloria en el rostro de Moisés era un reflejo, pero nosotros la podemos reflejar desde lo profundo de nuestro ser. Por eso es tan importante amar, conocer a Jesús y amar su palabra. En una relación profunda, mis hermanos. Y la situación que nos ha tocado vivir tan complicada, el enemigo la va a usar para distraernos, para distanciarnos, para estorbarnos, para desenfocarnos. Y tendremos que luchar todavía más fuerte, porque la oposición cada vez será más terrible. Pero tenemos que entender también por otro lado y nunca olvidar que la gloria del Señor es más abundante, que su gracia está en todo tiempo y sus misericordias nuevas cada mañana. ¿Podemos decirle a Dios, gracias, Señor? Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque siempre nos animas a considerar lo grandioso que es tu gloria, Señor. Y la enorme necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, con deficiencias, defectos y fallas, de que podamos cada día, Señor, reflejar esa gloria desde nuestro interior. En este nuevo pacto, Señor, en el que vamos siendo transformados a la misma imagen como por el Espíritu del Señor, podamos reflejar continuamente esa gloria y que nunca se acabe, Señor, porque tu presencia siempre nos llena cuando nos acercamos a ti, cuando la palabra es nuestra prioridad, cuando la buscamos con esa intensidad de sed de ti, sed de tu palabra, sed de tu presencia, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo a aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor, para que estemos fortalecidos en tiempos y situaciones difíciles. Y gracias porque tus promesas son fieles y eternas. A ella nos aferramos, Señor, y pedimos que nos ayudes en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.